Buenas tardes con todos. Mi nombre es Eric Mas. Agradezco mucho la invitación. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema de modelos de agente y simulación de evacuación. Es una breve introducción a cómo utilizamos los modelos de agente en lo que es los estudios de desastres y cómo dentro de esto está también cómo podemos hacer un modelo de evacuación con un poco de un ejemplo muy breve. Entonces, agradezco mucho su participación en este seminario y bueno, para no interrumpir la pantalla voy a salir de aquí. Espero que sea de su interés. Entonces, el tema de hoy está en inglés. Las diapositivas están en inglés, pero yo voy a explicarlo todo en español. ¿Ok? En primer lugar, la pregunta sería, si alguna vez han visto lo que es un modelo basado en agentes, ¿no? ABM, que es Agent Based Model, ¿no? Un modelo basado en agentes. Yo creo que definitivamente muchos de ustedes lo han visto, simplemente que no lo han reconocido como ese tipo de tecnología. Y lo han visto en muchas películas, Felipe, incluso, ¿no? En algunas muy conocidas como los Avengers, por ejemplo, ¿no? Eh, u otras como incluso El Señor de los Anillos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque en estas películas lo que se necesita es recrear muchos individuos que tengan un poco de comportamiento individual. Siguen ciertas reglas parecidas, como ven aquí, todos están caminando en la misma dirección, pero de alguna manera tienen un poco una cierta diferencia en sus movimientos, lo que hace un poco más real este tipo de avatars o de agentes, ¿no? Entonces se utiliza mucho en todo esto lo que es animación, eh, eh, películas, etcétera. Y lo que es ciencia, bueno, lo utilizamos no a nivel tal vez así tan realista e impactante en las figuras, ¿no? Pero lo utilizamos sí en sus principios de cómo crear agentes y cómo generar una cantidad de interacciones que luego vamos a ver que estas interacciones generan sistemas complejos, ¿no? Entonces, ¿qué es un sistema complejo? Primero, existen los sistemas complejos físicos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un tsunami, este es un sistema complejo físico. ¿Por qué? Eh, Porque el tsunami lleva ecuaciones. Entonces, físicamente algo que se puede representar con ecuaciones. No así como un sistema complejo adaptivo. Sistema complejo adaptivo es muy difícil de representar en ecuaciones diferenciales. Sobre todo y en muchos casos porque contiene variables muy aleatorias, o como por ejemplo el comportamiento humano, que no es el mismo en todos casos. Por más de que todos tengamos físicamente los mismos organismos, no todos tenemos la misma forma de pensar, de actuar, de movernos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí nomás en este ejemplo, eh, el comportamiento o la reacción de cada conductor es diferente a pesar de que el vehículo, digamos, es el mismo o el ser humano es el mismo. Entonces, para esos casos es que utilizamos los modelos basados en agentes. Los modelos en donde se intenta representar al individuo y su forma de pensar, las reglas con las que va a reaccionar para ciertas situaciones, cuáles son los sensores, cómo va a observar el mundo exterior, cómo va a trabajar toda esa, analizar toda esa data que obtiene desde el entorno y desde la interacción con otros agentes, claro, ¿no? Entonces, esa interacción es lo que hace que el sistema se haga más complejo y adaptivo de alguna manera porque ciertos agentes reaccionan y se adaptan a lo que están observando en su entorno. Entonces, todo eso lo podemos simular, ¿no? Si es un sistema complejo físico, utilizamos las ecuaciones diferenciales y simulamos, por ejemplo, un tsunami. Si es un sistema complejo adaptivo, utilizamos modelos de agentes y podemos simular, por ejemplo, el tráfico, etcétera. Eh,
Pero una de las características que van a observar aquí, como este es un sistema complejo físico, cualquier input, es decir, cualquier dato de entrada que tú des aquí, el dato de salida va a ser siempre el mismo, ¿no? El resultado de salida va a ser siempre el mismo. Es un sistema cerrado, ¿no? Entra un input y sale un output y siempre va a ser el mismo. Sin embargo, en un modelo de agente no necesariamente teniendo el mismo input, teniendo las mismos datos de entrada, los datos de salida van a ser los mismos, ¿no? Entonces, eso hace un poco más complejo y un poco diferente de la forma en que investigamos utilizando este tipo de modelos. Entonces, para dar una definición un poco más específica, ¿qué es un modelo de agente? El modelo de agente se usa para modelar sistemas complejos a través de la descomposición en pequeñas unidades, ¿no? Que son los agentes. Y nos enfocamos en las relaciones entre agentes y el entorno. Pues un sistema complejo tiene múltiples interacciones, pero esto no es lo mismo que un sistema complicado, que es algo que tiene eh, múltiples layers, ¿no? Es decir, múltiples componentes. Por ejemplo, un sistema complicado podríamos pensar que es un vehículo, ¿no? O un avión. Es decir, es complicado el sistema de entenderlo porque tiene muchos componentes y hay relaciones entre ellos, pero de alguna manera si seguimos un manual podemos desarmarlo y armarlo nuevamente. Sin embargo, un sistema complejo es un sistema como tiene muchas interacciones, eh, y se trabaja, se tiene que entender desde la unidad, ¿no? Desde la interacción que da esas unidades y al final se va a observar cómo emergen estos comportamientos que describen al final el sistema. Entonces, esa unidad es el agente. Ahora, agente es una palabra que ya se está utilizando bastante ahora con todo este boom de los AI y los ChatGPT y todos agentes que son como ayudantes para varias tareas que puedas tener, que pueda realizar un sistema inteligente, ¿no? Sin embargo, dentro de esto, agente tiene un concepto un poco más general, ¿no? Agente es cualquier cosa que puede ser autónomo, puede ser heterogéneo, pero tiene un objetivo, ¿no? Un objetivo que puede ser algo específico o simplemente algo reactivo, es decir, responder a algo. Como por ejemplo han visto las aspiradoras, que estas rumba o estas pequeñas aspiradoras redondas que van por toda la sala, eh, que lo único que hace es ver el espacio y cuando ve una pared reactivamente simplemente se mueve ciertos grados hacia un lado y busca una salida, ¿no? Eso es algo reactivo. Eh, ¿Tiene un objetivo? Sí, porque tiene el objetivo de tratar de cubrir la mayor área posible y si es posible todo el área que ha sido mapeada, ¿no? Pero hay otros que son adaptivos y que pueden aprender, ¿no? Ya son agentes que son un poco más complejos. Pero al final, un agente no necesariamente es una persona, ¿no? O un ente que pueda representar a una persona, porque en modelos de agente, un agente puede ser cualquier cosa que tenga este tipo de objetivos. Por eso podemos entender, por ejemplo, una firma de una compañía, un país, una municipalidad, una ciudad, etcétera, se puede entender como un agente que tiene sus objetivos, sus políticas, sus comportamientos, ¿no? Y se puede modelar. Entonces, ¿por qué utilizamos los modelos de agentes en la investigación de desastres? Porque los desastres son el resultado de una interacción entre lo que es social y lo que es del ambiente, ¿no? Es un sistema complejo al final. Entonces, también es posible o es necesario utilizar modelos de agente porque a veces los experimentos sociales son difíciles de hacer en el caso de, por ejemplo, de desastre porque no es ético poner en peligro al participante, ¿no? Por ejemplo, generalmente cuando hacemos un estudio, se hace un estudio social, se tiene un grupo de control y un grupo experimental, ¿no? Un grupo, digamos, al que le das un placebo y un grupo al que le das, digamos, en este caso la medicina que quieres probar si tiene algún efecto. Entonces, digamos que si queremos ver el comportamiento de una evacuación en un caso de un incendio, entonces tendríamos que tener un grupo de control y un grupo experimental, pero el grupo experimental tendríamos que ponerlos en el incendio de verdad y ver cómo reaccionan para
digamos, validar nuestras hipótesis. Y esto no es ético, esto definitivamente no lo podemos hacer. Entonces, para hacer esto de alguna manera, lo que hacemos es generar modelos que nos permitan representar a las personas y sus comportamientos en esas situaciones. Y otra razón por la que podemos utilizar los modelos de agente ya en esta época es porque, bueno, nuestra data ya es cada vez más fina, ¿no? Tenemos data de celulares que nos pueden representar la población y su movimiento, nos pueden permitir desagregar no solo con la información del censo, sino con la información los atributos que tienen esta data de celulares. Eh, También está, digamos, todo esta Internet de las cosas y Big Data que nos permite generar una representación mucho más real, no solo de las personas, sino de sus conexiones, de las ciudades y de las comunidades, etcétera. Entonces, una de las aplicaciones que es la que vamos a ver ahora es la de simulación de evacuación. Este es un pequeño modelo de la simulación de una evacuación en Japón. Pero también hay, por ejemplo, para la respuesta a desastres, este es un pequeño modelo de cómo eh, en un espacio virtual, no un espacio físico como un espacio geográfico como este, sino en un espacio virtual, cómo los equipos médicos van moviéndose a través del desastre, del área del desastre para atender o buscar a las víctimas y trasladarlas a los hospitales, ¿no? Eh, Eso no puedo. También podemos hacer representaciones un poco más abstractas, ¿no? Como representar, por ejemplo, espacios donde en un lugar de refugio se juntan las personas, ¿no? Y ¿cuál era esto era de las 0 horas hasta las 24 horas. Los colores significan que van al baño, que van a comer, que se reúnen con otras personas, que hacen otras actividades. Entonces, tener una agenda del día a día, qué es lo que hacen y cómo sus interacciones y sus contactos van a generar mayor o menor contacto y contagio. Esto es durante la época del COVID, ¿no? Era cómo manejar un refugio, dado que estábamos en la época del corona. ¿Y qué pasa si existen personas infectadas durante todas las actividades? ¿Qué tanto esto va a afectar la expansión de esa epidemia, ¿no? O tal vez, bueno, ver imágenes satelitales y ver cómo ha ido cambiando el territorio. Y en este caso, el agente es un píxel, ¿no? Y cómo la relación de un píxel a otro, es decir, cómo cambia el uso del suelo de un lado a otro. Y esas interrelaciones permiten observar si después del desastre había una recuperación o no había una recuperación. Y bueno, muchas otras aplicaciones. Entonces, la aplicación con la que quiero que se vayan hoy es una aplicación muy simple que es un pequeño modelo de evacuación, pero les voy a dar un poco los pasos que son necesarios para desarrollar un modelo de esta manera, ¿no? Primero, lo que necesitamos es decidir el objetivo y cuál es nuestra pregunta de investigación. En este caso, nuestra pregunta de investigación sería, tenemos el tsunami del 2011 en Japón, en esta área que se llama Natori, Yoriage, antes y después, como ven, fue arrasada por el tsunami. Tenemos personas aquí que evacuaron. Se conoce, nosotros por investigaciones que se hizo y las entrevistas a los sobrevivientes, se conoce que las personas se evacuaron a un lugar, pero después como el alerta se incrementó, algunas de ellas salieron del refugio para trasladarse a un refugio más adentro, lejos de la costa, y terminaron siendo algunas atrapadas por el tsunami, ¿no? Entonces, la idea aquí es primero tratar de modelar ese comportamiento, esa situación, para verificar un poco el modelo, y lo otro sería eh, intentar unos nuevos comportamientos para ver si el modelo eh, genera mejores resultados, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo como objetivo. Después sería, el paso 2 sería decidir los tipos de agentes que vas a utilizar. Puedes utilizar muchos tipos de agentes, pero en este caso solo vamos a utilizar a la persona como la que evacúa y, digamos, a los refugios, ¿no? Queremos darles una cierta eh, comportamiento para retener, digamos, la data que están obteniendo de cuántas personas están viniendo, etcétera.
Entonces, obtenemos la información necesaria para generar nuestro modelo, para generar todas las teorías que necesitamos para desarrollar los comportamientos que queremos darle a nuestros agentes. Entonces, con todo lo que hemos recolectado, digamos, de los historia de los sobrevivientes, los cuestionarios que se hizo en el área, lo que se reportó en los periódicos, etcétera, generamos toda nuestra antecedentes para generar el modelo. Entonces, después diseñamos el comportamiento de la gente. Entonces, lo mínimo que necesitaríamos para un agente en el caso de una evacuación sería, tiene que decidir cuándo empezar a evacuar, tiene que decidir a dónde va a evacuar, tiene que decidir qué ruta va a tomar para evacuar y tiene que evacuar físicamente. Entonces, cada uno de estos procesos, que son los comportamientos que va a necesitar pasar el agente en algún momento de toda su vida durante el modelo. Entonces, cada uno desarrolla una teoría, ¿no? Digamos, para lo que es la decisión de evacuación, lo podemos aproximar a a una curva probabilística que está basada en los cuestionarios que hacemos o está basada en el tiempo de arribo del tsunami y dice qué tan rápido o qué tan lento una persona se puede reaccionar a una evacuación. Eh, para lo que es el destino, es decir, un cuestionario, cuál es la preferencia que tiene cada persona, a dónde evacuaría, si evacuaría a un familiar, si evacuaría a un refugio oficial, si evacuaría a otro lado, si se quedaría en su casa, etcétera. Todas esas preferencias se pueden obtener y darle como parámetros a nuestros agentes. Para la selección de la ruta se pueden utilizar algoritmos que se utilizan en los videojuegos, que es para ir del punto A al punto B, cómo busco una ruta a través del mapa o el gráfico virtual que tengo. Y bueno, con eso podemos mover a los agentes a través de una ruta específica. Y lo que es ya moverlos a través, tratar de considerar un poco la interacción física que hay entre otros peatones, ¿no? Es decir, cuando hay mucha gente enfrente mío, voy más lento, cuando no hay gente enfrente mío, voy a la velocidad que yo deseo ir. Ponemos todo esto en código, ponemos todo esto en un modelo, programamos, generamos una interfase gráfica para poder tener nuestros datos de entrada, nuestra observación de cómo va el evento, etcétera, y nuestros datos de salida. Entonces, calibramos el modelo. ¿Cómo se calibra un modelo de agentes? En este caso, para este caso en general, se calibra con cada uno de sus comportamientos. Lo calibramos ya sea con la data que tengamos esto es data de cuestionarios anteriores, de eventos anteriores, cómo estos se ajustan a la teoría que estamos utilizando. Nuestro cuestionario, que es data directa que viene de la población a la que queremos estudiar, cómo estos algoritmos que estamos implementando realmente están dándonos los resultados que queremos, si realmente nos dan una ruta corta, si realmente nos dan otro tipo de ruta o qué tipo de resultados estamos obteniendo con el algoritmo que hemos idealizado, ¿no? Entonces se verifica uno a uno estos comportamientos con escenarios controlados, con experimentos controlados, ¿no? Dentro de la computadora. Y luego ya se pone todo en lo que es la simulación y la verificación. Entonces este es el simulador final. Aquí la población está evacuando, algunos están evacuando a una zona que hay un colegio, por acá hay un área de centro comunitario, por acá hay otra área de evacuación, ¿no? Y vamos viendo cómo van evacuando y los puntos amarillos significan que hubo un poco de congestión, pero ya no hay congestión. En algún momento van a ver llegan el tsunami, ¿no? Lo que ven aquí, entonces, en esta tabla es en cada refugio cuánto es el número de personas que se reportó eh, que evacuó en ese momento, y en el área cuál es el número de personas que fallecieron, ¿no? Este caso A es el resultado de nuestro modelo. Como ven, nuestro modelo, sin que nosotros hayamos, digamos, controlado específicamente todo, da resultados bien cercanos, ¿no? Sobre todo en la estimación de las personas que fueron arrasadas por el tsunami, ¿no? Y aquí lo pueden ver, justo está llegando el tsunami. Entonces vamos a ver que los puntos amarillos son zonas donde hubo congestión, pero ya no hay congestión. Los puntos rojos son zonas en donde eh, hubo congestión y ya son, digamos, personas que fueron atrapadas por el tsunami. Entonces, pero lo interesante viene después, lo interesante viene ya una vez que tú sabes que tu modelo te está dando resultados que son congruentes, resultados que pueden reflejar un poco la realidad. Entonces, cambias algunos parámetros, cambias algunas variables. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si
nosotros decimos, ok, ¿qué pasa si toda esta población no evacuaría a este centro comunitario, sino de frente evacuaría a un lugar más lejano, ¿no? Todo el tiempo que se demoraría en hacer esta evacuación versus todo el tiempo que se demora en hacer esta evacuación y salir, definitivamente es un poco menor, entonces eso nos permitiría salvar más personas. Pero ¿cuántas más personas nos permitiría salvar? Eso también lo podemos cuantificar dentro del modelo. Podemos observar dentro del modelo que un comportamiento diferente genera menos congestión, ¿no? Durante toda la simulación, lo que significa que sería una alternativa mucho mejor, ¿no? Reduciríamos el 40% las pérdidas humanas, lo que significa que también sería un resultado mucho mejor. Y así podemos seguir explorando un poco más qué otras alternativas, qué otros comportamientos, qué otras soluciones podemos tener dentro de una evacuación, colocar más torres de evacuación, colocar alertas para que sea más rápido, etcétera. Hay muchas soluciones que se pueden probar dentro de un modelo de evacuación y bueno, ese es prácticamente el objetivo de generar estos modelos y de intentar diferentes casos para obtener mejores ideas en el planeamiento de la evacuación. ¿Ok? Entonces, esto quería compartir con ustedes. Para concluir, primero les quiero decir que un modelo de agente es una aproximación, digamos, es una se realiza desde el bottom up, se dice, ¿no? Se realiza desde abajo hacia arriba, es decir, desde las pequeñas unidades hasta la representación del sistema para emular un sistema complejo. Esto permite que ya no solo podemos, en la misma plataforma de simulación tenemos aspectos ingenieriles y también tenemos aspectos sociales. Entonces eso permite una conexión entre las dos áreas de investigación que realmente generalmente han ido trabajando por separado. Eh, Esto se aplica en todos los posibles pasos de lo que es el desastre, en la prevención, en la mitigación, en la misma respuesta, en la reconstrucción, etcétera, ¿no? Y esto es muy bueno para hacer análisis de escenarios, ¿no? Es decir, tú tienes muchos escenarios, ves todas las posibilidades que hay y en todas las posibilidades qué es lo común, cuáles son los comunes que te están haciendo impedimento de mejorar tu evacuación u otro tipo de aplicación que tengas. ¿Ok? Entonces con esto quisiera acabar y darles muchas gracias por su atención.